Continuamos con el problema número 5 de junio de 2024. En este ejercicio nos dice, sea la función f de x igual a kx partido e elevado a 2x, donde k es un parámetro real, se pide. En el apartado A me pide obtener el dominio y las asíntotas de la función. Para obtener el dominio lo que vamos a tener en cuenta es que tenemos una función racional y el dominio de las funciones racionales son todos los números reales, exceptuando los valores que me anulan el denominador. Para calcular esos valores que me anulan el denominador, lo que vamos a hacer es igualar el denominador a 0, es decir, elevado a 2x igual a 0. Tenemos que resolver esa ecuación. Para resolver esa ecuación vamos a aplicar logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación, de manera que la e se me va a ir y me va a bajar esto de aquí. Fijaros que me quedaría logaritmo de e elevado a 2x igual a logaritmo de 0, logaritmo y la e se me quitan y me quedaría 2x igual a 0. Fijaros que el logaritmo de 0 no existe, por tanto, eso significa que no hay ningún valor de x para el cual el denominador se me anule. Es decir, el dominio de la función son todos los números reales. Si os fijáis, no hay ningún valor para el cual la e elevado a 2x sea igual a 0, se me anule. El único valor que me podría anular eso sería menos infinito, de manera que e elevado a menos infinito es igual a 1 partido infinito igual a 0, pero al no ser un valor concreto, pues decimos que el dominio de la función son todos los números reales. Nos vamos a las asíntotas y empezaríamos con las asíntotas verticales. En este caso, al ser el dominio de la función todos los números reales, pues no existen asíntotas verticales, ya que las asíntotas verticales aparecen en esos valores de la x donde la función no está definida. Asíntotas horizontales, acordaros que lo que hacemos es el límite de la función cuando x tiende a infinito y el límite de la función cuando x tiende a menos infinito. Si al resolver esos límites obtenemos un valor numérico, significará que la función tiene una asíntota horizontal y igual a ese valor numérico. Si obtenemos infinito o menos infinito, pues no hay asíntota horizontal. Vamos a hacer primero el límite cuando x tiende a infinito. Fijaros que lo primero que hacemos es sustituir ese infinito en la función y nos va a dar pues k por infinito, infinito y elevado a infinito, infinito. Nos da la indeterminación infinito partido infinito y para resolver esta indeterminación pues podemos hacerla de dos maneras. O bien nos fijamos en los grados o bien aplicamos L'Hopital. Vamos a hacerlo primero fijándonos en los grados. Acordaos que si el grado del numerador es mayor nos dará infinito. Si el grado del denominador es mayor nos va a dar 0. Entonces pues vamos a fijarnos en los grados. Fijaros que la exponencial es la de mayor grado, es decir, el denominador tiene mayor grado que el numerador y por tanto al dividir por un grado mayor pues nos va a dar igual a 0. Ya tenemos resuelto el límite, pero vamos a hacerlo también por L'Hopital. Acordaros que para poder aplicar L'Hopital pues tenemos que tener la indeterminación 0 partido 0 o infinito partido infinito como en este caso. Para aplicar L'Hopital lo que hacíamos es el límite cuando x tiende, en este caso, a infinito, pero lo que hacemos es de la función derivada, la derivada del de arriba y la derivada del de abajo. No hacemos la derivada del cociente, sino que hacemos la derivada del de arriba y el de abajo por separado. Es como que derivamos mal, ¿vale? Acordaros. Entonces, vamos a aplicar L'Hopital, vamos a hacer esa derivada de la función de arriba y de la función de abajo y luego pues volveremos a sustituir ese valor de la x. Fijaros que al hacer la derivada del de arriba, pues me quedaría una constante por x, la x se nos va y nos quedaría esa constante k. Y luego aquí tenemos e elevado a una función. Acordaos que la derivada de e elevado a una función es e elevado a la función por la derivada de la función. En este caso nos quedaría e elevado a 2x por la derivada de 2x es 2. Y ahora ya que tenemos derivada la función de arriba y la función de abajo, pues sustituimos ese x igual a infinito y nos daría k dividido 2 por elevado a infinito, es decir, k dividido infinito, y eso nos da 0. Ya podemos decir que cuando la función tiende hacia más infinito tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Fijaros que esa asíntota horizontal coincide con el eje x. Vamos a hacer lo mismo para el límite cuando x tiende a menos infinito y fijaros que al sustituir pues me quedaría k por menos infinito
y elevado a 2 por menos infinito. Arriba sí me quedaría menos k por infinito y abajo pues elevado a menos infinito. Pero fijaros que elevado a menos infinito en realidad es 1 partido elevado a infinito. Y 1 partido elevado a infinito en realidad es 1 partido infinito. Fijaros que al estar dividido entre 1 partido infinito, ese infinito pasa a la parte de arriba y nos quedaría menos k por infinito y por infinito. Infinito por infinito es simplemente infinito, así que me queda al final menos k por infinito. Cuando la función tiende hacia menos infinito, no hay asíntota horizontal, porque el valor es infinito, más infinito, menos infinito. Va a depender del signo de k, si es k es positivo o si k es negativo. Pero ya sabemos que cuando la función tiende hacia menos infinito no hay asíntota horizontal. Vamos a estudiar un poco este valor y fijaros que si k es positivo, pues la función tenderá hacia menos infinito, mientras que si k es negativo, pues nos daría negativo por negativo, positivo, la función tendería hacia más infinito. Ya tenemos las asíntotas horizontales, al final tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0 cuando la función tiende hacia más infinito. Vamos a mirar las asíntotas oblicuas y acordaos que asíntotas oblicuas no va a haber porque tenemos asíntotas horizontales y no pueden haber asíntotas horizontales al mismo tiempo que oblicuas, por tanto no habrían asíntotas oblicuas. Ya tendríamos este apartado resuelto y nos iríamos al siguiente. En el apartado B nos dice estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f de x y sus máximos y mínimos. Para estudiar esos intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues acordaros que lo primero que hacemos es derivar la función. Una vez hayamos derivado la función, la igualamos a 0 y a partir de esa ecuación vamos a tener esos posibles máximos o mínimos que nos van a permitir dividir el dominio de la función en intervalos donde la función será creciente o decreciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar la función. Fijaros que la función es una función racional y por tanto vamos a tener que aplicar la siguiente regla de derivación. Cuando tenemos una función dividida otra función, pues la derivada de esa función será la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo y todo el de abajo elevado al cuadrado. Vamos a hacer eso mismo para nuestra función y fijaros que nos quedaría la siguiente derivada. Pues la derivada del de arriba, la x la quitamos, nos queda acá, por el de abajo sin derivar, elevado a 2x, menos el de arriba sin derivar, kx, por la derivada del de abajo. El de abajo es una función, e elevado a una función y por tanto la derivada de e elevado a una función es e elevado a la función por la derivada de la función. De manera que nos queda elevado a 2x por la derivada de 2x que es 2. Y todo dividido entre e elevado a 2x al cuadrado. ¿Vale? Ya tenemos derivada la función, vamos a intentar simplificar. Para ello sacamos factor común. Fijaros que tenemos aquí k y tenemos también elevado a 2x y elevado a 2x, pues vamos a sacar factor común k y elevado a 2x y nos quedaría esto de aquí. Fijaros que al sacar aquí k y elevado a 2x, pues nos quedaría un 1 y aquí al sacar el k y elevado a 2x nos quedaría el 2x. Ahora que ya hemos sacado factor común, fijaros que podemos simplificar. Tenemos aquí dividido entre e elevado a 2x y multiplicado por elevado a 2x. Esto se nos va y este cuadrado se nos va. Y al final nos quedaría pues la derivada esta de aquí. Ya tenemos la derivada hecha y simplificada, pues ahora lo que hacemos es igualarla a 0 para calcular esos posibles máximos o mínimos, esos puntos críticos. Entonces, fijaros que al igualar a 0, pues esta k se va a ir dividiendo, este e elevado a 2x se va multiplicando por el 0 y entonces al final nos queda 1 menos 2x igual a 0. Despejando de esta ecuación la x, fijaros que me quedaría primeramente 2x igual a 1 y ahora este 2 pasa dividiendo, me queda x igual a 1 medio. Eso es un posible máximo o mínimo, es decir, un punto crítico. Ahora bien, ahora tendríamos que estudiar el signo de la derivada en los intervalos que nos va a permitir calcular este valor dentro del dominio. Pero fijaros que tenemos dos casos posibles, porque la derivada va a tener diferente signo en función del signo de k. Por tanto, vamos a suponer primero el caso 1 en el que k va a ser positivo y luego estudiaremos el caso 2 en el que k es negativo. Entonces, lo primero que hacemos es dividir el dominio en intervalos a partir de este valor x igual a 1 medio. Fijaros que nos va a quedar
pues dos intervalos, desde menos infinito hasta un medio y desde un medio hasta más infinito. Y lo que vamos a hacer ahora es sustituir valores intermedios de estos dos intervalos en la derivada para ver ese signo de la derivada. Si la derivada me sale positivo, significará que la función es creciente en ese intervalo. Si al sustituir un valor intermedio la derivada me sale negativo, pues significará que la función es decreciente en ese intervalo. Entonces, fijaros que los valores que vamos a sustituir, pues siempre los más fáciles posibles, pues desde menos infinito hasta un medio, pues podemos sustituir el 0, y de un medio a más infinito, pues vamos a sustituir el 1 en esa derivada. Tenemos aquí la derivada y fijaros que hemos dicho que k es positivo, elevado a lo que sea, siempre una exponencial va a ser positivo, por tanto únicamente vamos a tener que sustituir aquí para ver el signo, porque estos dos son positivos. Solo vamos a sustituir aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, si sustituimos el 0, pues me va a dar aquí positivo, positivo, y aquí sería 1 menos 2 por 0, al final esto se me iría y me quedaría pues un número positivo, positivo por positivo dividido positivo, al final me queda todo positivo. Si me queda todo positivo, significa que aquí la función es creciente. Ahora sustituimos 1 en la función derivada, aquí, y fijaros que al sustituir 1 me quedaría, esto es positivo, y aquí quedaría 1 menos 2 por 1, me quedaría menos 1, es decir, me quedaría arriba positivo por negativo, negativo, dividido positivo, me quedaría negativo. Es decir, al sustituir el 1, la derivada me ha sido negativo, por tanto la función es decreciente. Si la función es creciente y luego es decreciente, eso significa que en x igual a un medio tenemos un máximo. Y por tanto los intervalos de crecimiento son, la función es decreciente desde menos infinito hasta menos un medio y decreciente desde un medio hasta más infinito. Además, tenemos un máximo relativo y absoluto, porque eso tenemos un máximo hemos dicho, en x igual a un medio, pero fijaros que los máximos son un punto y por tanto cuando tenemos un punto tenemos que decir tanto el valor de la coordenada x como el de la coordenada y. Para calcular la coordenada y simplemente sustituir en la función original ese valor de la x. Entonces al sustituir ese valor de la x, pues me queda que la coordenada y es igual a k partido 2 por e, el número e. Ya tenemos calculado ese máximo relativo y absoluto y también tenemos los intervalos para el caso en el que k es mayor que 0. Vamos a ir al otro caso en el que k es menor que 0. En el caso 2, en el que k es menor que 0, tenemos también nuestros intervalos, también vamos a obtener los mismos valores, pero fijaros que la derivada nos quedaría de esta manera. La exponencial siempre es positiva, pero en este caso al ser k menor que 0, pues tendría valor negativo. Vamos a ver cómo afecta esto y fijaros que vamos a estudiar primero en la derivada del 0. Al sustituir el 0 me quedaría pues el negativo de la k, aquí el positivo de la exponencial, y sería 1 menos 0, pues me quedaría positivo, de manera que arriba en el numerador me queda negativo por positivo, negativo, negativo dividido entre positivo me queda negativo. Eso significa que la función en este intervalo es decreciente. Al sustituir el 1, pues en la función derivada, fijaros que me quedaría pues 1 menos 2 por 1, me quedaría 1 menos 2 menos 1, es decir, me quedaría negativo. Ya teníamos el negativo arriba también de la k, negativo por negativo me va a quedar positivo, y positivo dividido entre positivo me queda positivo, es decir, en el intervalo ese de aquí, la función es creciente. Si la función decrece y luego crece, eso significa que en x igual a un medio tenemos un mínimo. Por tanto, la función es decreciente desde menos infinito hasta un medio y es creciente desde un medio hasta más infinito. Y tenemos un mínimo absoluto y relativo en x igual a un medio. Acordaros que como también se trata de un punto, pues tenemos que decir tanto la coordenada x como la coordenada y. Para decir la coordenada y de este mínimo, pues sustituimos en la función original ese valor de la x, ese x igual a un medio. Y al sustituir, pues también me sale k partido 2 por y. Ya tenemos estudiado los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos, y nos iríamos al siguiente apartado. El apartado C nos dice justifica que la función siempre se anula en algún punto del intervalo cerrado menos 1, 1. Para justificar
esto, para comprobar esto, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano nos dice que si una función verifica estas dos hipótesis, la primera, que la función es continua en el intervalo cerrado a b, y el segundo es que el valor de la función en los extremos tiene diferente signo, de manera que el producto del valor de la función en estos extremos sea negativo, pues entonces existirá un valor c que pertenece al intervalo AB, tal que ese valor de la función es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Bolzano a nuestra función. Fijaros que nuestra función es continua en todos los reales, en todos los números reales, y por tanto también será continua en el intervalo -1, 1. Ahora, vamos a comprobar el valor de la función en los extremos del intervalo, vamos a calcular el valor de la función en -1 y el valor de la función en 1 y vamos a comprobar si el producto de el valor de las funciones en los extremos pues nos da negativo o nos da positivo. Si nos da negativo, pues se cumplirá el teorema de Bolzano y por tanto sí que sí será ese valor intermedio por el cual la función pasa por 0, es decir, vale igual a 0. Vamos a calcular el valor de la función en -1 y fijaros que al sustituir -1 pues me daría aquí k por -1 me daría -k y elevado a 2 por -1 me quedaría elevado a -2. Acordaos que elevado a -2 lo podemos expresar como potencia positiva pasándolo a la parte de arriba. Entonces, al final me queda -k por e elevado a 2. Ahora, si sustituimos el valor 1 en la función, pues nos quedaría k por 1, que me quedaría k, y abajo pues elevado a 2 por 1, pues elevado a 2. Vamos a aplicar la segunda condición, es decir, vamos a hacer el producto del valor de la función en los extremos del intervalo y fijaros que me quedaría -k por elevado a 2 por k partido elevado a 2, elevado a 2 y elevado a 2 se me va y me quedaría k por k. K por K me da K elevado al cuadrado. Cualquier valor elevado al cuadrado eso es positivo. Por tanto, si tiene delante un negativo, significa que esto siempre va a dar negativo. Si me da negativo, pues efectivamente, por el teorema de Bolzano, existe al menos un punto C que pertenece al intervalo abierto -1, 1, tal que la función en C vale igual a 0. ¿Vale? Y por tanto, la conclusión sería que la función f de x se anula en algún punto del intervalo cerrado -1, 1. Por tanto, se cumple el teorema de Bolzano y sí que existe ese valor. Ya tendríamos este ejercicio resuelto y ya nos iríamos al siguiente.